Serma, Ever Sánchez y Mili. Y los hermanos que estamos aquí también, todo el hermano Manuel y familia, hermano Isidro, hermana María del Carmen, hermana Marillita, hermana Juanita, hermano Bismar, Francis, hermana Irene, Jesús, Adrián, hermana Juanita, mi estimada Karina, hermano Julio, hermano Luis, hermana Elia, hermano Diego, hermana Yadira y hermana Claudita. Mire, hermano David Miguel también y hermano José Manuel. Ahí está. Y todos los que están aquí conectados, comenzamos con la clase entonces, con la lluvia de Dios. Segundo punto, pero antes de eso vamos a recordar. Recordemos rápidamente lo que vimos el día anterior. El día anterior comenzamos el tema, la adoración al único y verdadero Dios. Vamos a ver aquí está. La adoración al único y verdadero Dios, lo vamos a ver desde el principio. Muchas gracias, mi estimada Angélica. Muy bien, la adoración al único y verdadero Dios, ese es el tema. Y nosotros comenzamos diciendo 1 Timoteo 1:17, dice, por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, es nuestro único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. A ese Dios adoramos. Y luego, el texto base, que hoy lo vamos a ver. La verdad bíblica que queremos que usted se lleve con el tema anterior y el de este, que es el mismo, esta es la segunda parte, es que usted entiende y recuerde siempre que el primer propósito de Dios para la iglesia es que le adoremos a Él. ¿Cuál es el primer propósito? Que le adoremos a Él. Ese es lo primero que Dios quiere para con su iglesia. Por eso es que vino Jesús a fundar su iglesia, para que le adoremos como Él quiere. Porque Él busca personas para que lo adoren correctamente, guiados por Él. Ahora, vimos en primer lugar qué significa ser un verdadero adorador, la primera diapositiva. ¿Qué es ser un verdadero adorador? Dijimos que ser un verdadero adorador es amar a Dios. El gran mandamiento, Mateo 22, 37 al 38, dice, Jesús respondió, el primer mandamiento y el más importante es el que dice así, ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Y eso de dónde lo saca Jesús? De Deuteronomio. Deuteronomio 6, 4, 5, que es el Shema, una oración que hacían los judíos durante cientos de años, mañana y tarde. ¿Qué dice? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová, hablábamos el día anterior, a Jehová tu Dios con todo tu corazón, Lev, y de toda tu alma, Nefesh, y con todas tus fuerzas, Meod. Y ahí aprendimos que el Leob es todos los pensamientos, sentimientos, emociones, intenciones y deseos. Con todo eso, Dios quiere que le ame usted a Él. Vimos Nefesh. ¿Qué significa Nefesh? Bárbaro, garganta. Y la garganta también, Nefesh significa todo el cuerpo, todo el ser, la vida misma, el alma, algo que está animado. Entonces decíamos, como el ciervo con sed busca el río. Oh Dios mío, te busco a ti. Amar a Dios con todo su nefesh o alma significa con sed. Cuando usted tiene sed, quiero agua, dice usted. Quiero comer, tiene hambre de Dios. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? Amén. Si usted le hace falta a Dios, usted le está amando con todo su nefesh. Y quiere alabarle con su nefesh, con su garganta. Y luego dijimos, ¿qué es amar a Dios con todas las fuerzas? Meod. Con toda tu muchez, mucho, muy. Amar a Dios con toda la fuerza es con todo lo que usted tenga, con todas sus capacidades, recursos y oportunidades. En todo momento y en todo lugar, glorificar a Dios, amar a Dios. Entonces, eso significa amar a Dios con todas las fuerzas, con todo el dinero también, con todas sus capacidades, con su posición y su influencia, con todo lo que usted pueda hacer. Por eso, al griego se tradujo en la Septuaginta dunamis, el hebreo meod. Y dijimos, ¿por qué? Porque es la capacidad.
lo que uno es capaz de hacer. Y por eso que al arameo se tradujo como riquezas, porque las riquezas dan poder. Así que amar a Dios con todas las fuerzas es amar a Dios con mis recursos y mis riquezas, porque eso es lo que puedo hacer. No es nada extraño, ¿verdad? Para nosotros, que el que tiene más dinero puede hacer más cosas, ¿sí o no? Y el que no, no, entonces conforme a nuestras fuerzas. Eso también es un poder. Entonces, hablamos de que tiene que ser con toda la fuerza y que nos preguntamos el domingo pasado, amados hermanos, ¿estamos amando a Dios con todas las fuerzas o no? ¿O toda situación es más fuerte que nosotros? Cuando a conciencia, realmente nuestras fuerzas son más fuertes que la situación, pero yo vengo y yo me fresqueo, me relajo, me lleno de pereza porque busco la comodidad. No, tiene que ser con todas las fuerzas. Eso es amar a Dios con todas las fuerzas, con todo el corazón y con todo el alma. Ahora, Dios quiere, punto número 2, Dios quiere una adoración en espíritu y en verdad. ¿Cómo? Dios quiere una adoración en espíritu y en verdad. Habíamos hablado de que hay muchas religiones, ¿cierto? De que Dios formó al hombre y luego el hombre le dio la espalda a Dios y el hombre es un adorador por naturaleza. Pero que el hombre dijo, yo no quiero adorar a Dios y se inventó el hombre muchos dioses. Por lo tanto, se inventa religiones y formas de adorar. Entonces, algunos dicen, ok, está bien, no voy a adorar a otros dioses, voy a adorar al único y verdadero Dios, pero voy a adorarlo a mi manera, a como más me guste, a como quiero yo. Ahí hay un error. Ese pensamiento está en la mayoría de la gente y por eso hay muchas religiones. Las religiones son fabricadas porque hay demanda. ¿Por qué hay muchas ofertas religiosas? ¿Por qué hay muchas iglesias con diferentes doctrinas y diferentes formas de adorar? Porque hay gente que no quiere adorar como dice la Biblia, como dice Dios que quiere ser adorado. No. Entonces uno va, si es ese tipo de persona, va a una iglesia y dice, a ver, ¿me gustó o no me gustó? Me gustó. Entonces, si le gustó, se queda o se compromete. Pero si no le gustó, entonces dicen, no me gusta esa iglesia, o no me gusta cómo adoran, o no me gusta cómo cantan, o no me gusta lo que enseñan, me incomoda, porque yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, no que me digan qué hacer. Yo quiero obedecer algunas cosas de la palabra, pero no estas otras cosas. Así que la gente de afuera se busca religiones y doctrinas y maestros conforme a sus propios deseos. Porque dice, aquí no me gusta, no me agrada, me incomoda, pero voy donde se siente el espíritu. Y lo digo entre comillas. Se siente la emoción. Se siente eso que me gusta a mí, pero no es así. Dice Juan capítulo 4, versículos 23 y 24 de la siguiente forma. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué nos dice acá? Que Dios, el Padre, busca adoradores que le adoren. ¿Ya se fijó? O sea, Dios busca adoradores. Dios quiere ser adorado. Dios busca que le adoremos. Eso es lo primero que debe de entender. No es que el hermano Arce es el que quiere que lleguemos a... No. El hermano Luis o los líderes o los evangelistas son los que quieren que yo haga tal cosa. Es que eso no es así. Es Dios que quiere que lo adore a Él. Es Dios. Uno solo es un mensajero, nada más. Es el que tiene el micrófono y como vocero comunica, pero ya está. Pero aquel, el de arriba, es el que busca, ¿qué cosa? Tales adoradores. Dios busca verdaderos adoradores. ¿Ya?
Porque adoradores son todos. Adoradores somos todos. Pero lo que Él está buscando no es adoradores. Lo que está buscando es verdaderos adoradores. ¿Cómo yo sé entonces, hermano, que soy un verdadero adorador? Si adora en espíritu y en verdad. Mire aquí, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Es necesario. No es una opción. Porque a veces uno dice, es opcional ir a la iglesia a adorar a Dios. Es opcional tomar la cena o no. No es opcional, dice, es necesario que adore usted. Que yo adoremos, es necesario, es menester. No es como que, es que si yo quiero, no quiero. O voluntario. Eso de voluntario siempre hay que entenderlo, porque a ver, cuando uno obedece el evangelio y se bautiza, uno entrega su vida a Cristo. Eso significa que uno se compromete a seguir todo lo que Cristo le mande como Señor y Salvador. Sí, es voluntario cuando decidí entregarme o no a Él, pero una vez entregado, ya tengo que seguir sus pisadas, las pisadas del Maestro. Es como cuando usted va a un trabajo, usted tiene la libertad voluntariamente si acepta o no el trabajo, ¿sí o no? No hay una obligación. Si usted quiere trabajar, va al trabajo. Si no quiere trabajar, no trabaja. Pero una vez que firme el contrato, no puede decir que es que si yo voluntariamente quiero, mañana voy, si no, no voy. No, lo voluntario es si querías o no trabajar. Pero una vez que dijiste que sí para trabajar, hay que cumplir los compromisos. Entonces, yo voluntariamente me entrego a Cristo en el bautismo, pero una vez que ya me entregué, es necesario que adore a Dios. Mire, es necesario que adore a Dios. Necesario. ¿Cómo entonces? Mire, Dios quiere una adoración en espíritu y en verdad. Vamos a ver qué significa esto. Siguiente diapositiva. Mire qué interesante lo que dice aquí. ¿Qué significa adorar en espíritu y en verdad entonces? Para saber si lo estamos haciendo bien, para ser un verdadero adorador. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es mentira que hay muchos caminos. Solo hay un camino que conduce al Padre, a Dios. Por lo tanto, la salvación. ¿Porque qué es la salvación? Reconectarnos con Dios. Solamente en Cristo, solamente en Él, como dice el cántico. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si no es por Cristo y su persona y su obra y todo lo que Él enseña, no podemos acceder al Padre Celestial. ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Bueno, en primer lugar, la verdad es Cristo Jesús. Amén. Esa es la verdad. Adorar a Dios en espíritu y en verdad significa adorar en Cristo Jesús. Eso es lo primero. Porque Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. Usted y yo tenemos que estar en Cristo para adorar de verdad. Mire. ¿Y cuándo, hermano Arcia, uno está en Cristo? Cuando se bautiza. Quiere decir que el que no está bautizado no adora de verdad. No adora de verdad. Y entonces, y entonces. Es por eso que aquí, mire bien qué bonito, nosotros le hablamos la palabra de verdad a usted, la verdad, porque imagínese si uno escondiera la verdad y dijéramos, no, aquí todos adoramos, amén, ofrende. ¿Sí o no? Eso son la falsa religión. La falsa religión lo que le interesa es que usted dé el dinero, ya está. Y que venga, porque para darle el dinero tiene que venir. ¿Ya? Entonces, que venga y de ofrende, eso es todo. Por lo tanto, la falsa religión le hace creer que adora a Dios sin ningún compromiso con Dios, pero no. Entonces, en primer lugar, queda establecido esto, que adorar en verdad significa adorar en Cristo, porque Él es la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre, nadie adora al Padre,
si no es por Cristo. Si usted no está en Cristo, no adora aunque cante. Si usted no está en Cristo, no adora aunque ore. No crea cosas que la Biblia no ha dicho jamás, sino que lo ha dicho la falsa religión. La falsa religión le dice, Dios está contigo. Sí, pero yo no he entregado mi vida a Cristo, yo no me he bautizado, yo no he recibido el perdón, yo no he recibido el Espíritu, nada. No hay falla, Dios está contigo. ¿A dónde? Cuando aquí la Biblia dice que nadie adora al Padre si no es por la verdad de Cristo. Muy bien, Juan 17:17. ¿Y cómo estoy seguro que estoy en Cristo? Amados hermanos, ¿cómo estoy seguro? Juan 17:17, Jesús orando al Padre dice así, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es adorar de verdad? Estamos hablando de que usted tiene que ser un verdadero adorador. ¿Amén? Muy bien. ¿Cómo sabe usted y cómo sé yo que somos verdaderos adoradores? Si adora usted en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué es adorar en verdad? Es adorar en Cristo conforme a su palabra. Y aquí es donde chocan muchas religiones falsas. ¿Por qué? Porque la religión falsa está hecha para que adore usted a como usted le gusta o a mí me gusta. Por ejemplo, a mí me dice, hermano Arce, ¿a qué le gustaría a usted? A mí me gustaría un montón de cosas. A mí me gustaría un montón de cosas. Mire, yo he hecho la prueba, por ejemplo. Vengo yo canto con un karaoke de fondo instrumental. Y yo canto más bonito con el fondo de instrumento. Sí. Eso es lo que a mí me gustaría. Pero no es lo que a mí me gustaría. No es lo que a usted le gustaría. No es lo que a nosotros nos gustaría. Es lo que a Dios le gusta. Amados hermanos, adorar en verdad es adorar conforme a la palabra, porque la palabra es la verdad. Entonces, un verdadero adorador es aquel que adora a Dios como dice la Biblia, conforme a la palabra de Dios, como le indica, como están los criterios ahí descritos, como la forma de adorar, como dice la Biblia, como dice el cántico. La Biblia nos enseña la forma de adorar. Y se repite, debemos hacerlo en espíritu y en verdad. Debemos hacerlo en espíritu y en verdad. Ahí está. Entonces, usted debe de procurar, preocuparse por adorar a Dios conforme a lo que dice la palabra. Si adoramos a Dios contradiciendo a lo que dice la palabra, no estamos adorando de verdad y no somos verdaderos adoradores. No vaya a ser y nos pase como Adab y Abiú, hijos de Aarón, que adoraron a Dios de una forma diferente y salió fuego de delante de Dios y los quemó, los consumió. Ahí murieron. ¿Por qué? Porque no podemos jugar con la presencia de Dios. Lo dijo, lo explicó el hermano Eber en la prédica. ¿Qué sucede con el mover de su presencia? Cuando Dios se mueve puede matar. Pobre Usa. ¿Sí o no? Y por eso ahí el lugar donde murió Usa se le llamó Pérez Usa, porque ahí pereció. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quería, con buenas intenciones, tocar el arca para que no se cayera, cuando Dios había ordenado que no debía de tocar nadie. Eso me demuestra a mí, y nos demuestra a todos, que no importa que usted adore con buenas intenciones. Porque Usa tenía todas las buenas intenciones de hacer que el arca no cayera al suelo, pero murió porque Dios le dijo, no, es que aquí no es tus intenciones. Aquí es lo que yo te estoy diciendo. Uy, no soy humillante eso, pero es que Dios, ¿sí o no? Estamos hablando de Dios. Por eso es que dice la Biblia que el que se humilla bajo la poderosa mano de Dios, Dios lo exalta. ¿Cuántos lo creen? Amén. Sí. Porque realmente la adoración es un acto de humillación. ¿Cuántos sabían eso? Adorar es humillarse a Dios. Eso es. Entonces, ¿desde cuándo es que la religión falsa es lo que estoy diciendo? La religión falsa nos mete a nosotros eso, de que nos tiene que agradar a nosotros. Diferente es que sí, cuando adoramos nos gozamos, como David danzaba y con alegría adoraba a Dios en la presencia de Dios y el pueblo se regocijaba. Sí, cuando usted adora va a experimentar gozo. Amén.
Va a experimentar pasión, quiere alabar de una mejor forma a Dios. Sí, eso es cierto, pero otra cosa es adorar la adoración. ¿Qué significa eso? La adoración de la adoración es que usted adora la adoración, pero no a Dios. ¿Cuál es la diferencia, hermanazo, entre adorar a Dios y adorar la adoración? Adorar a Dios es que todo lo que usted hace, lo hace para agradar a Dios. Pero adorar la adoración es que a usted le encanta el servicio en sí, para que a usted le guste, pero no porque lo hace para Dios. Entonces, cuando uno adora la adoración, no está adorando a Dios. No es lo mismo decir, a mí me gustó el culto, y otra cosa es, adoré a Dios. Porque a veces el culto no nos va a gustar. Porque a veces el culto va a traer una palabra, un mensaje que nos va a llegar hasta los tuétanos, dice la Biblia. A veces la palabra va a llegar hasta los huesos y le va a hacer así. Usted y a mí, yo también le hago a veces así, porque la palabra me está llegando fuerte. Así que si yo adoro la adoración, yo digo, no me gustó. No me gustó el culto porque no me gustó el mensaje. Porque el mensaje habló cosas que a mí no me gustaron. Pero es que ¿desde cuándo el mensaje es para que nos guste? El mensaje es para que usted y yo sepamos qué es lo que dice aquel que vive por los siglos de los siglos. Amén. Es saber lo que él dice. Es lo que yo quiero, es lo que usted quiere, ¿sí o no? Todos nosotros nos interesa saber qué es lo que Dios dice para mi vida. Y eso significa que voy a esperar a veces cosas agradables y a veces cosas que van a ser fuertes y duras. Habrá cosas que Dios me va a decir, hey, no, es que así no me gusta. Así me va a decir Dios. Dios le va a decir a usted. Entonces, adorar a Dios, en verdad, es lo que debemos de preocuparnos. Usted y yo debemos de preocuparnos por adorar a Dios, como dice la palabra. No tiene usted que preocuparse por si le gusta o no el culto, por si la alabanza le gusta más o no. Tiene que preocuparse por si a Dios le gustó la alabanza, sí o no. Usted tiene que preocuparse no porque si le gustó cómo se hizo. Sí, todo lo que se hace es para fomentar el gozo, la alegría, amén, para edificarnos, gloria a Dios. Pero la principal preocupación de un verdadero adorador en el culto y fuera del culto es, ¿lo hice en verdad o lo hice como yo quería? ¿Lo hice en verdad o conforme a mi gusto? ¿O me preocupa que a mí me guste esto? Y no me estoy preocupando si le gusta a aquel. Y aquí ya está la clave. ¿Cómo sé que le gusta a Dios? Cuando es en verdad. Ahí está. Usted va a estar seguro que a Dios le va a gustar la adoración suya si es en verdad, conforme a su palabra. Amén. Ahí está. Entonces, luego dice, siguiente diapositiva. Muy bien, no hay comentarios hasta el momento. Muy bien. Dios quiere una adoración en espíritu y en verdad. Ya vimos que es la verdad. Efesios 6:17 dice, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es adorar en espíritu? Adorar en espíritu es adorar conforme a la espada del espíritu. ¿Y qué es la espada del espíritu? La palabra de Dios. Así que adorar en verdad y adorar en espíritu es lo mismo, ¿correcto? Pero también tiene otros aspectos. Adorar en espíritu, como es la forma verdadera y correcta y la que quiere Dios que le adoremos nosotros, es adorar de acuerdo a la espada del Espíritu, porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. Así que si usted dice, yo estoy adorando a Dios en espíritu, ¿ok? Lo está haciendo conforme a su espada. Y la espada es la palabra de Dios. Un comercial rápido. Qué interesante que la Biblia es comparada con una espada, ¿verdad que sí? ¿Por qué la Biblia compara a la palabra de Dios con una espada? ¿Qué es una espada? Un objeto con filo que corta y es una arma. Es un arma defensiva y ofensiva. ¿Correcto? Es algo militar, es de guerra, es de conflicto.
¿Ya se fijó? La palabra de Dios es conflictiva. ¿Sí? La palabra de Dios es conflictiva. ¿En qué sentido? En el sentido que es una espada que penetra la mente. Y si yo no quiero la palabra, me ataca. Me siento atacado porque es una espada. Entonces, no le extrañe a usted si el mensaje a veces es incómodo, porque la Biblia dice que la palabra es una espada. Imagínese ahorita, cierre los ojos, ahorita estoy dando una clase, cualquier predicador predica. Entonces, lo que usted está oyendo son como que una espada se revuelve así, mire, ¡fum! Y a veces uno dice, "Ay, voló cabeza". Es que la palabra tiene que volar cabeza, ¿sí o no? Porque es una espada. Si la palabra no vuela cabeza, entonces lo que se dijo no es la palabra de Dios. Tiene que volar cabeza. Entonces, es una espada de doble filo que penetra. Por eso, adorar a Dios es conforme a esa espada. Y esa espada es de guerra. Esa espada es para destruir todo pensamiento y altivez que se levante contra el conocimiento de Cristo. Cualquier idea, cualquier argumento, cualquier forma de pensar, cualquier modelo, sistema de creencias, ideología contraria a la palabra debe y tiene que ser destruida por esa espada. Por lo tanto, muchas veces es que usted y yo nos sentimos incómodos con la palabra porque esa incomodidad que usted siente es la espada destruyéndole sus creencias. Esa espada es destruyéndole sus pensamientos, su forma de ver las cosas. Entonces esa espada le corta eso. Usted tiene dos opciones: dejarse cortar por la palabra y decir, bueno, me rindo, ya está. Dejo mis pensamientos. Me estoy dando cuenta que mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Me estoy dando cuenta que mi forma de pensar y de ver las cosas y de creer y de actuar no es lo que Dios quiere. Por lo tanto, me corta la palabra, me rindo, doblo mis rodillas ante aquel. Esa es la primera opción. Eso se llama humillación, humillarse bajo Dios, someteos pues a Dios. Eso significa. Y la otra opción es resistirse. No, no me gusta, no estoy de acuerdo, no quiero escuchar la palabra de Dios. Ahí está. No me gusta. Usted se resiste y no obedece, no cambia su forma de pensar, no cambia su actitud, no cambia su comportamiento a la palabra, sabiendo que la palabra está tratando de destruirle sus patrones de pensamiento, su forma de ser. Quiere destruir la palabra como espada esos pensamientos. Pero usted, en vez de dejarse, ofrece resistencia. Dice, no. Usted se resiste a obedecer, se resiste a entregar su vida a Cristo, se resiste a bautizarse, se resiste a servir, se resiste a todo lo que Dios le está diciendo que lo haga. Muy bien. 1 Corintios 14:15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Qué es Espíritu entonces? Vamos a entender. Ok, adorar a Dios conforme a la espada del Espíritu. Pero ¿qué es el Espíritu? Es diferentes contextos, diferentes significados. Cuando uno lee en la Biblia normal, Espíritu con E mayúscula se refiere al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad o deidad. Pero cuando usted lee en las Biblias normales el Espíritu con E minúscula, se refiere a su ser interior. En el ser interior está la conciencia. En otros versículos también la palabra espíritu significa ánimo, estado de ánimo, no alma, sino es esa fuerza, ese entusiasmo. La palabra espíritu. Tener un alto espíritu es tener un gran entusiasmo, eso significa. Cuando dice la Biblia, no apaguéis el espíritu, alguien apagado de espíritu es alguien desanimado. Alguien vivo de espíritu es alguien entusiasmado en sus palabras, en su acción, todo. Entonces se le ve cómo transmite la energía. Eso es alto en espíritu, apagado en espíritu y así. Muy bien, entendiendo esto, ¿qué significa orar? Que es adorar, porque orar es una forma de adorar a Dios también. Y cantar, que es otra forma. Aquí mencionan dos formas de adorar a Dios. Orar y cantar, ahí es adorar a Dios. Ok, dice allí, adoraré, ya sea orar o cantar, con el Espíritu.
pero oraré también con el entendimiento. ¿Qué sería eso? El espíritu es orar y cantar y adorar con pasión, con ánimo, con alegría, pero también con el ser interior, con conciencia y con entendimiento. Orar y cantar, que es adorar a Dios, con espíritu y con entendimiento, es la adoración que Dios quiere que tengamos. Y aquí voy a hacer otro spoiler que habíamos dicho la otra vez. Cantar a Dios con instrumentos musicales o no, o cantar sin instrumentos musicales. Aquí, como lo vamos a ver en el tema de instrumentos, lo vamos a ver eso, pero aquí yo me adelanto un poco para hablar de esto. Usted se va a fijar que toda la falsa religión usa instrumentos musicales, todas. Y no solo la del cristianismo que se desprenden del catolicismo y del protestantismo, sino en todas las religiones, las musulmanas, las budistas, todo hay música. La música es algo fundamental en la religión humana. Pero ¿qué provoca la música? Se han hecho estudios de neurociencia en donde se ha visto el efecto en el cerebro de la música. Por eso nosotros amamos la música. Amamos las canciones. Y aquí creo que todos escuchamos música. Uno dice, uno todavía escucha música de los años 60, 70. José José dice, yo escucho al príncipe de la canción. ¿Amén? No, amén. Correcto, dice, el príncipe es solo Jesucristo, dice. Entonces, algunos pueden, otros dicen, no, yo solo música cristiana. Yo solo música cristiana. Pero ¿qué pasa? En la Biblia no se menciona, aquí me adelanto un poquito, en el Nuevo Testamento, que la iglesia, que Jesús, que los apóstoles usaran y mandaran y ningún ejemplo durante 4 siglos la adoración con instrumentos musicales. Sino fue hasta el 6º siglo de nuestra era. Entonces, cuando uno analiza, primero la historia y segundo el efecto que tiene la música en el cerebro, uno dice, ah, con razón es que la falsa religión usa instrumentos, porque el instrumento toca el espíritu, es decir, la emoción y el ánimo. Habíamos dicho que la palabra espíritu no solo significa conciencia o ser interior o el Espíritu Santo, sino tener un espíritu de entusiasmo. Entonces la música, la frecuencia, la vibración, toca nuestras emociones, hasta el punto que usted puede ver un culto o un servicio religioso que no hay una verdad allí, o sea, no hay doctrina verdadera, no hay nada como Dios quiere, pero aún así usted le puede preguntar a las personas que salieron del servicio y esas personas están convencidísimas que la presencia de Dios les tocó su corazón. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Ahí está. ¿Cuántos fueron de otras religiones, de otras iglesias? Amén. Entonces, los que fueron de otras religiones, de otras iglesias, ¿ustedes qué sentían cuando adoraban, por ejemplo? ¿Qué sentían ahí? ¿Qué sentía en sus emociones? ¿Sí o no que usted antes de conocer la verdad, usted creía que ahí estaba la presencia de Dios porque la sentía? ¿Sí o no? Todos van a decir eso. ¿Pero por qué? Porque una persona que no está en la verdadera enseñanza de Dios, sino en la mentira, ¿cómo puede decir y afirmar que la presencia de Dios está en su corazón? ¿Cómo? Porque ese es el efecto de la música en su espíritu. Porque lo que yo creo, aunque esté equivocado, como lo creo, el cuerpo siente un efecto. Así decía Henry Ford, si tú crees que puedes, tienes razón, y si crees que no puedes, también tienes razón. Así que si yo creo en algo, aunque no sea verdad, como lo creo, siento algo. ¿Ya se fijó? Cuando yo creo algo, aunque no sea cierto, siento porque creo en eso. Si yo no creo en algo, no lo siento. Lo siento hasta que creo.
Por eso Proverbio dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o no te apoyes en tu propio corazón o no te apoyes en tu propio sentimiento o emoción. No te apoyes. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El corazón está el sentimiento, la emoción. Entonces, ¿qué dice aquí la palabra? Orar con el espíritu, pero orar también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Ellos estaban orando y cantando en el espíritu. Y ellos decían, yo estoy orando en el espíritu porque tengo unos dones sobrenaturales de lenguas. Yo no entiendo nada lo que estoy diciendo, ni nadie más entiende nada lo que estoy diciendo, pero yo estoy en el espíritu. Sí, había una adoración en espíritu porque era la acción del Espíritu Santo dando el don sobrenatural de lenguas, porque eso es lo que dice todo el capítulo 14. Pero nadie estaba entendiendo nada. Por eso Pablo aquí le dice, no, suave, es que tienen que hacerlo con entendimiento también. No solo con el espíritu. Entonces, la adoración en espíritu y en verdad es entendiendo. Es con el espíritu. Es basado en la palabra. Es con el alma, es con la emoción, con el sentimiento, pero un sentimiento venido del entendimiento. ¿Cómo? Un sentimiento venido del entendimiento, que es lo que dijimos la otra vez. Que cuando usted canta con entendimiento, usted sabe lo que está cantando, usted sabe lo que está adorando, usted se llena de emociones. Usted se llena de sentimiento porque sabe lo que está cantando. Pero muchos en las iglesias falsas no entienden lo que están cantando. ¿Pero por qué se emocionan? Por la música. La música, el instrumento, el bajo combinado con la melodía de la guitarra y todo lo bonito que es toda esa instrumentación hace que usted se eleve. Mire, usted no está entendiendo nada de lo que se está cantando. Nada. Y la persona sale del servicio y dice, yo sentí la presencia de Dios que me tocó. Y estaba cantando algo que si usted le pregunta, ¿y qué significa, mi estimado? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo, como dice el canto? Entonces la persona se queda así, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Que lo sentí, yo lo sentí, pero no entiende qué es ser lleno del Espíritu. Cuando usted va a la Biblia y la Biblia le dice que es ser lleno del Espíritu Santo, es algo diferente a lo que sintió la persona. Así que cantó con emoción, pero con cero entendimiento porque no tiene idea de qué es eso. Por eso la Biblia dice, adorar en espíritu, pero adorar también con entendimiento. Yo entiendo lo que se está cantando, yo entiendo lo que se está orando. Es por eso que ustedes se fijan que aquí nosotros oramos y todos están en silencio, escuchando la oración del que está dirigiendo la oración. Porque si todos nos pusiéramos a orar al mismo tiempo, no entenderíamos nada. Por eso dice ahí orar con el espíritu, pero también orar con el entendimiento. Entonces todos a una misma mente, siguiendo la oración del director de la oración que está haciendo la oración, la sigue y todos están entendiendo lo que se está orando. Pero si todos nos podemos orar al mismo tiempo, se crea el desorden, el relajo y no hay entendimiento. ¿Por qué? Porque esas falsas religiones están diseñadas para tocar la emoción sin entendimiento. La falsa religión no le importa su entendimiento, le importa que usted sienta cosas raras, aunque no las entienda, para que usted se enamore de la adoración. Usted sea un adorador de la adoración. Adoración de la adoración. Y no importa la verdad, la religión falsa quiere que usted se enamore del servicio para que usted siempre llegue al servicio y deje el dinero ahí. Eso es lo que busca la falsa religión. Por lo tanto, no importa el entendimiento, no importa el conocimiento, no importa la doctrina, no importa la enseñanza, no importa nada de eso. Lo que importa es la emoción que podemos provocar en la gente. Entonces la gente se emociona y puede que no entienda y se enamora del servicio en sí mismo y del culto en sí mismo y dice, yo no me lo pierdo, yo voy a llegar el próximo vez. Aunque no entienda nada, pero yo voy a llegar.
y así. Sí, podemos decir, no es en todos los casos, muchos entienden lo que dice y otros no, pero el punto enfocado es emociones, 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 pero no entendimiento mucho, no entendimiento. Entonces, la adoración verdadera es con entendimiento. Siguiente diapositiva. Dice, estamos hablando de que Dios quiere una adoración en espíritu y en verdad. Así usted va a decir, yo soy un verdadero adorador del único y verdadero Dios. Número 3, tercer punto, amados hermanos. Dios la ha salvado a usted, lo ha salvado a usted, me ha salvado a mí, para adorarle a Él. Esa es la razón por la cual Dios lo ha salvado en Cristo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y para qué quiere darle esa vida eterna? Para que le dé la gloria a Dios. Para que viva una vida de adoración a Él. Ese es el propósito por el cual usted es rescatado de las flamas del infierno. Para eso somos rescatados. Para eso Jesús virtió su sangre, para que esa sangre nos perdone de nuestros pecados en el momento en que usted y yo nos bautizamos. Y de esta forma, por gratitud, adoremos a Dios. Como dijimos al principio, el que no está en Cristo, no adora de verdad. Y cuando yo estoy en Cristo, Gálatas 3:27, los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo, están revestidos. Así que usted está en Cristo cuando se bautiza. Y por gratitud, entonces, comienza a adorar a Dios. Comienza a adorar. Si usted no se bautiza todavía, no está en Cristo, no ha sido perdonado. Y por lo tanto, usted no va a tener muchas razones por las cuales adorar a Dios. Y si las tiene, muy probablemente son por cosas materiales. Porque las personas en la falsa religión pueden decir, yo adoro porque me sanó, solo eso, o porque me dio un trabajito, entonces yo adoro. Pero luego le va mal en su vida, ya deja de adorar, porque ya no tiene que agradecer. Pero el que ha recibido bendiciones espirituales y entiende el valor de lo espiritual, dice, yo soy un verdadero adorador porque Él me ha perdonado de mis pecados. Porque yo estaba camino al infierno y ahora me ha salvado con amor eterno, me ha amado nuestro Dios. Así que comienza a alabar a Dios. Eso significa que muchos cristianos que aunque son bautizados y tienen años en la iglesia, no tienen pasión por cantar a Dios, es porque no han entendido o no valoran o no conocen la magnitud de la salvación que recibieron en Cristo. No la comprenden o no la saben o no le enseñaron o no le explicaron, sino que solamente hay una costumbre. Ojalá que no sea aquí el caso, sino que cuando usted entiende, Dios me salvó de mis pecados, Dios me ha rescatado, entonces usted comienza a cantar a Dios, a alabarle porque está agradecido. Y luego, al ver múltiples bendiciones. Entonces, Efesios 1:5-6 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos dice aquí que fuimos predestinados para ser hijos de Él, pero en Cristo. El que no está en Cristo, no. El que está en Cristo, sí. Por el puro afecto de su voluntad, porque Él le plació, Él quiso darnos esto. ¿Para qué? Para que finalmente alabemos la gloria de su gracia. Para eso usted fue salvado, para eso yo fui salvado. Dios dijo, yo quiero salvar a la humanidad en Cristo. Entonces viene usted y es salvo en Cristo. ¿Para qué? Para que usted y yo comencemos a alabar a Dios. Comencemos a alabarlo. Mire qué poderoso. Efesios 1:12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Para que comience a alabar, para que comience a cantar, para que comience a adorar. Para eso. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo Jesús. Somos salvos
para adorar a Dios. Somos salvos para adorar a Dios. Siguiente diapositiva. Dios lo ha salvado para adorarle a Él. No se le olvide esto. Dios lo ha salvado para que usted le adore, para que sea alabanza de la gloria de su gracia. Pero mira ahora lo que dice. Mateo 15, 8 al 9. ¿Qué pasa con las personas que creen que alaban a Dios y adoran a Dios en la religión falsa o aquí también y haciéndolo de una forma que no es en espíritu y en verdad? ¿Qué sucede? Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, en vano me adoran, dice Dios, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. A veces podemos preguntarnos, ¿y qué tiene que ver la doctrina con la adoración? Todo tiene que ver. Todo tiene que ver. ¿Se acuerdan el pensamiento del domingo pasado que venía del diablo? No importa la iglesia, no importa la religión, no importa la doctrina, no importa la forma de adorar, no más importa la intención. Tenía toda la buena intención Usa al tratar de que no se cayera el arca y lo mató Dios. Tenía la buena intención de adorar a Dios. No vale la buena intención acá. No importa la buena intención. Lo que importa es que adore como Él quiere, porque es para Él, no para mí la adoración. Hermana Irene. En el tema de los instrumentos, ahí vamos a hablar, no se preocupe, de todo lo que es del tema de los instrumentos. En el sílabus, amados hermanos, ¿cuándo toca el tema de los instrumentos? Ahí tenemos, recordemos que ahí están los temas que tenemos programados. Entonces, ahorita estamos en el tema del único y verdadero Dios. Allí pueden ustedes observar el tema cuando toca. Así que no se preocupe, hermanaza. Vamos con todos los fierros. Entonces, sí, muy importante el comentario de la hermana Irene. Su servidor hace preguntas a veces y a veces nadie contesta. Entonces, si nadie contesta porque no saben, no hay falla. Por eso estamos en la enseñanza, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo. Pero si usted sabe y puede contestar, puede hacerlo. Ya, no se quede en silencio, no se quede callado, porque así usted contribuye ¿a qué? A que la clase sea de edificación, que sea más interactivo. Si no sabe la respuesta, pues no va a hablar nada, ¿verdad? Pero si usted cree que sabe algo y puede responder, le invitamos a que esté participando, no solo callado, no solo todo así. No hay falla. Entonces, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amados hermanos, si aquí en la iglesia enseñamos doctrinas humanas o si usted practica sus propias doctrinas haciendo caso omiso a la doctrina bíblica que se enseña, en vano viene a la iglesia. En otras palabras, de balde viene. Porque dice, en vano me honran, en vano cantan, en vano vienen, en vano toman la cena, en vano cantan, ya lo dije, ¿verdad? En vano escuchan, ¿por qué? Porque no obedecen la doctrina o si se enseñara una doctrina diferente. Ya se fijó que esto es duro de predicar, porque uno dice, ve, este hermano Arcia diciendo en vano, más bien van a hacer que no quieran venir. Es que ese es el reto de predicar la palabra. ¿Por qué? Porque si fuéramos una religión falsa, les aseguro, amados hermanos, que hiciéramos
cualquier cosa para que usted se sienta bien alegre y que no se pierda jamás del servicio. Pero no se puede, si no nos convertiríamos en una religión del mundo. Pero estamos en la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está. Entonces, por eso tenemos que predicar esto. Mire, dura esta parte porque dice, en vano me honran, en vano me adoran, en vano cantan, en vano toman la sed, en vano hacen todo lo que hacen si enseñan o practican doctrinas de hombres o mandamientos de hombres de que no son de Dios, no son conforme a la palabra. Colosenses 1:16 dice, porque en Él, en Dios, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y hace poco vi en las redes sociales un comentario de un famoso cantante evangélico llamado Jesús Adrián Romero. Y él dice que él no cree que Dios sea tan egoísta, oiga bien, él cree que Dios no es tan egoísta como para enojarse si le cantamos a otra cosa que no sea a Él. Que Él dio el don y el talento para que le cantemos a cualquier cosa y que Él no se pone malo, porque Él no es un Dios egoísta. ¿Tiene sentido, sí o no? Tiene sentido. Amén. Amén. Tiene sentido, tiene lógica, pero es una lógica humana. Hermano. Correcto. Amén. Entonces, ¿qué dice aquí? Muy bien, tiene sentido, pero no tiene la verdad de Dios, porque la verdad es, todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Sí, es creado para Él. Es para Él, por muy egoísta que parezca, según el hombre. Porque Él es Dios, ¿sí o no? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Como dice Pablo a los romanos, ¿quién es la criatura? ¿Quién es el barro para decirle al alfarero, no me hagas así o por qué haces tal cual cosa? Mire, pero uno es bueno a cuestionar a Dios. Uno es bueno a cuestionar la palabra de Dios. Uno es bueno a decir, esto no me parece. Aunque la Biblia lo diga, no me parece, no me gusta. Uno es bueno, una criaturita tan ínfima, tan pequeñita, cómo se exalta ante Dios y ante su palabra, ante lo que le dice Él a usted, a mí, entrégate, bautízate, reconciliate, te voy a perdonar, sirve a Dios, quítate tus malas actitudes, el mal genio, el enojo, la mala crianza. Todo eso, Él nos dice la palabra, pero viene usted o vengo yo, es que no me parece. Unas criaturas tan pequeñitas con respecto al Creador, al Dios Todopoderoso, ¿sí o no? Al Rey de Reyes y Señor de todos los señores, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Siguiente diapositiva. Dice Lucas 6, 46 al 48. Esto es muy importante, los que estamos aquí, los que venimos a congregarnos en el edificio, los que nos conectamos, los que decimos amén, los que cantamos, los que ya somos bautizados, los que no se han bautizado y están esperando mucho tiempo, los que no se reconciliaron y están ahí, o los que están aparentemente bautizados y fieles, pero nada que ver. Dice aquí, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué? ¿Por qué dice mi Señor, mi Dios, pero no obedece cuando la palabra se le transmite a través de una predica, una clase? Más bien a veces no acatamos, no obedecemos, no nos gusta. Señor, Señor, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué? Muchas personas dicen, mi Diosito es mi Diosito. Ajá, pero no haces lo que Él dice. Yo estoy con Dios. Ajá, tú estás con Dios, pero ¿por qué no obedeces al Evangelio entregándote a Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué lo llamas mi Dios? ¿Por qué lo llamas mi Señor? Entonces, les voy a dar un ejemplo del que viene a mí y escucha y obedece mis enseñanzas.
Es como el que construyó una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. Luego vinieron las inundaciones y el río azotó contra la casa, pero no pudo destruirla porque estaba construida sobre la roca. El que oye y obedece la palabra de Dios, usted que está aquí, el que está conectado, el que oye y obedece la palabra, el que dice, sí, ya me evangelizaron, yo ya estoy claro, yo ya no necesito más explicación porque yo ya sé, y obedece y se bautiza, es semejante a alguien que construye su casa sobre la roca. Vienen las inundaciones. ¿Qué son las inundaciones? Los problemas de su vida. Vienen los problemas, vienen los pleitos, vienen sus cosas feas en la vida porque van a venir. Y dice que su casa no cayó, pero cuando usted no está en la roca, usted no se bautiza, usted no se reconcilia, usted no es fiel aunque sea bautizado, viene la enfermedad y lo tumba. Lo tumbó la enfermedad. El diagnóstico que le hizo el médico lo tumbó, la tumbó. El despido del trabajo, el recorte salarial, lo tumbó y ya no adora a Dios. Lo tumbó. ¿Por qué? Porque no estaba en la roca. Su fe no estaba en la roca. Porque como nunca se bautizó o nunca se reconcilió o no acataba, aunque era bautizado, entonces viene la inundación y la casa se cae. Pero el que, mire, el que escucha y obedece mis enseñanzas, o sea, todo, no es solo una parte, es como el que construye una casa sobre la roca. Juan 14, 15 al 31. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Adorar a Dios es amar a Dios. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Si usted dice, yo amo a Dios, pero no obedece sus mandamientos, es mentiroso. No ama a nadie, no ama a Dios. Pero si usted obedece sus mandamientos, usted escucha la palabra y dice, yo la quiero acatar, yo la quiero obedecer y lucha por obedecerla, está demostrando que de verdad, entonces, ahora sí, es verdad, es cierto, ama a Dios. Hermana, dígame. Amén. Gracias, hermana Arelis. Mencionaba la hermana Arelis, somos hechuras de Dios en Cristo para buena obra y que la palabra es inspirada por Dios para obedecerla y acatarla. Efectivamente. Y mire lo que nos dice aquí la palabra de Dios, ya concluyendo.
Dios lo ha salvado para adorarle a Él. 1 Corintios 10:31 dice, porque lo importante es glorificar a Dios en todo, ya sea al comer, al beber o al hacer cualquier otra cosa. Hechos 13:15, por lo tanto, después de haber dicho todo esto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza. Hebreos 13:15. Por lo tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanzas a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Dios lo ha salvado para adorarle a Él. Filipenses 2:10-11. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Y qué es doblarse la rodilla? Doblegar mi orgullo, mi ego y decir, no me gusta, pero voy a obedecer lo que Dios dice que quiere que yo haga, que sea y que quiera que tenga. Pero no es agradable. En serio, muchas veces no va a gustar obedecer a la palabra. Es difícil, es incómodo. Pero eso es doblar la rodilla. Dice, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua. Eso es admitir. Eso es, en el nicaragüense diría aquí, para que ante el nombre de Jesús den su brazo a torcer. ¿Sí o no? Así sería en lenguaje nicaragüense. Para que ante el nombre de Jesús den todo su brazo a torcer en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Eso, dar el brazo a torcer, ¿qué significa? Se rindió, admitió. Eso es doblar la rodilla. Entonces, démonos el brazo a torcer ante Dios. Uno no quiere dar su brazo a torcer. Y toda lengua declare, admita, reconozca que Jesucristo es el Señor, es el dueño, para la gloria de Dios Padre. Perdón, conclusión. El primer propósito de Dios para su iglesia es la adoración a Él, porque Él lo ha buscado a usted, hermana, hermano, que está aquí, que está conectado, para que lo adore correctamente, guiado por Él. Usted tendrá los beneficios. La plena seguridad de que Dios le dará la felicidad de vivir una vida con sentido, ya no angustiado, preocupado, porque no está en la roca, al ser dirigida por un Dios bueno y lleno de amor, y que lo llevará a la vida eterna, si persevera en la adoración que le agrada a Dios. Usted, si le adora, tendrá esperanza en su vida, en cualquier problema. Si no, como no tiene esperanza, se llena de estrés y dolor de cabeza. Ese es un indicador de por qué le duele mucho la cabeza a veces. La esperanza. El Ser Supremo tendrá una relación hermosa con Él. Él le dará seguridad, bendición y sentido o propósito a todo, dirección y rumbo a su vida. Usted necesita entonces comenzar a expresar una mayor pasión por adorar a Dios. Debemos de expresar una mayor pasión por Dios y aumentar su compromiso de asistencia a los cultos y una vida devocional. Porque si en lo poco somos fieles, en lo mucho somos fieles. Porque si en algo tan sencillo como conectarse y seguir el protocolo o venir a adorar a Dios incumplimos, siendo tan fácil hacer eso, de lunes a sábado estaremos peor en nuestra vida. No significa que el que siempre se congrega y se conecta con todo el protocolo significa que está santo, conectado con Dios al 100%. No necesariamente, pero si lo poco o lo fácil de ser cristiano, como es congregarse, no lo podemos hacer siendo la parte más fácil del cristianismo, pues lo otro, que es más difícil, ¿cómo estaremos? Estaremos peor. Estaremos peor. Así que, amados hermanos, Dios quiere una verdadera adoración. ¿Cuántos son adoradores? ¿Cuántos son verdaderos adoradores? Amén. ¿Cuántos quieren seguir siendo más verdaderos adoradores? Amén. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso nos ha salvado. Vamos.